Vamos a abrir el capítulo económico porque ya hablamos de política, sobre todo hoy muy enfocados estuvimos en el vínculo entre Mauricio Macri y Javier Milei y Mauricio Macri, que es lo mismo que decir la libertad avanza y al PRO, y todas las tensiones que quizás se concentraron en el terreno de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Aclaro que si no hablamos con nadie de la ciudad es porque a propósito están callados con nosotros y con todo el mundo hasta mañana que anuncien, insisto, si nada cambia, el desdoblamiento de las elecciones, fechas diferentes para las elecciones nacionales y las elecciones porteñas. Dicho esto, vamos a abrir capítulo económico. Ante la ausencia de Belencita Escobar, un par de cuestiones relevantes que les quiero contar. Primero, se terminó definiendo por decreto el salario mínimo, la actualización del salario mínimo vital y móvil. ¿Por qué? Porque se juntó el llamado Consejo del Salario, distintas partes que tienen que negociar. Este número, que hay que también decirlo, es una referencia. Hay pocos que estrictamente cobren en sí el salario mínimo, más allá de que hay muchísima gente caída del sistema, pero se toma como referencia porque también gracias a ese salario mínimo o a partir de ese salario mínimo se actualizan, por ejemplo, asignaciones familiares. Bueno, no se pusieron de acuerdo porque pedían un número mucho más alto de que el que estaba dispuesto a alargar el gobierno. Y lo cierto es que se sube muy poquito. En diciembre va a llegar a 279.000 pesos. Sí, escuchaste bien. El salario mínimo de la República Argentina, 279.000 pesos. Pensá qué puedes hacer con 270 lucas en diciembre. En enero va a pasar a 286.000. En marzo 296.000. Esto significa que la suba es del 6,09%, o sea, 1,5% de aumento en el mes. Nadie está estipulando que la inflación pueda crecer 1,5% en los siguientes meses, más allá de que está a la baja, y esto siempre lo marcamos, el último dato es 2,4%. Imagínense que la CGT y la CTA habían pedido 572.000 lucas, 572 lucas o 572.000 pesos y estamos en 279. Bueno, ese uno de los temas que hay que marcar en la agenda. Después, ojo que la Secretaría de Transporte citó para hoy a empresarios y a trabajadores de colectivos para ver si alcanzan un acuerdo salarial en el medio de una tregua, ¿se acuerdan? Conciliación obligatoria de 15 días. Se hizo lo mismo con los maquinistas para que no paren los trenes. Y la realidad es que hay mucha expectativa con respecto a estas reuniones para que podamos tener un fin de año con el salario de los trabajadores, que es casi el único valor de la economía que no se está actualizando lo suficiente como para recuperar poder adquisitivo, y en paz para la gente que toma el tren o el bondi. Les prometo novedades cuando las haya. Dos cuestiones para destacar que me parece podemos unir a lo que nos va a contar a continuación sobre el mundo de la pequeña y mediana empresa, es decir, uno de los grandes motores de la economía, Alfredo González, que tiene la amabilidad de atendernos siendo el presidente justamente de CAME, de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa. Alfredo, Nacho Girón por aquí, gracias por atendernos siempre y felicidades. Felicidades, Nacho, un gusto saludarlo y poder charlar con ustedes. ¿Cómo están? Lo mismo decimos, muchísimas gracias. Quería arrancar porque sé que hay datos actualizados y por eso obviamente lo venimos acá actualizando contigo varias veces a lo largo del año. ¿Cuáles son justamente los últimos números que marcan cómo empieza a cerrar este 2024 en cuanto a la actividad, el trabajo de las pymes? Bueno, el último informe que tenemos es específico de la venta navideña, que tiene un índice interanual de más el 1% con respecto al 2023. Y es bastante alentador, si bien es incipiente y es bastante heterogéneo todo, pero bueno, estamos comparando contra un año 2023 bastante tumultuoso, sí, bastante difícil, con una macro mucho más muy inestable y con un proceso inflacionario también distinto, donde la gente, inclusive en algunos rubros, habían adelantado compras ante la incertidumbre de lo que puede haber pasado, digamos, podía haber pasado en este enero y febrero de este año, ¿no? Ok, pasando en limpio, o sea, sabemos que después de varios meses y varias veces que hemos hablado donde quizás había
alguna tímida recuperación, pero siempre cuando comparabas a nivel interanual, ¿no? Que también coincide con esa inyección tan grande de dinero que hubo a finales del gobierno pasado, es decir, a finales de 2023. Ahí en general las ventas interanuales estaban complicadas y sabemos que, al menos en los últimos números que vienen llegando, podemos hablar de ventas minoristas que casi, corregime si me equivoco, pero casi por primera vez en el año suben un poquito, 1% a nivel interanual. ¿Esto es así? Sí, sumado al... estamos hablando de una venta específica, de una fecha específica. La Navidad. Muy esperada, la Navidad. Pero en octubre pasado también tuvimos un índice de 2,9% en positivo, que fue el primer mes luego de 19 meses consecutivos de caída. Y es importante, ¿por qué? Porque no solamente el negocio está compuesto por una situación, primero, de poder adquisitivo de nuestro cliente, y segundo, por distintas situaciones macroeconómicas y microeconómicas también, sino también por una cuestión de humor social, digamos, y humor en el momento de generar un ambiente de negocio, digamos, y eso este año es distinto, digamos, más allá de las dificultades, no estamos con la misma situación que el año pasado. Eso es fundamental. También es cierto que tenemos así como tenemos contra, tenemos pro también, que es, por ejemplo, que los bancos salieron a competir, y principalmente en las provincias se han generado herramientas provinciales muy específicas que se suman al cuota simple, que de por hecho está en una tasa bastante aceptable para el mercado, que de un 35-40%. Hay bancos provinciales que han jugado muy fuertes también, o entidades bancarias que hacen a la vez de agentes para estimular un poco el consumo, ¿no? Exactamente, local, y eso hizo que, bueno, se consumiera en las provincias y en las ciudades del interior también, y eso fortalece mucho el mercado de cercanía a las pymes que están representadas en CAME, ¿no? Ok. Nosotros veníamos contando, digo, que entonces, más allá de esta subida interanual de 1% en la venta específica de Navidad, me acuerdo la última vez que habíamos conversado, Alfredo, habíamos contado que las ventas minoristas PYME cayeron, estoy citando de memoria, o habían caído 1,7 interanual en noviembre, pero algunos sectores recuperando, ¿no? Que esto la verdad que pasa cada vez que hablamos, por ejemplo, también con la Unión Industrial Argentina o con sectores muy específicos, donde dicen, bueno, todavía en la foto general estamos abajo, pero algunos sectores empiezan a subir, solo que la subida no es violenta, es como muy incipiente, muy heterogénea. ¿Seguís viendo lo mismo? Sí, todavía venimos de una contracción muy fuerte, claro, de un proceso de muchos años también con relación a la contracción que se iba dándose. Además, sumado, Nacho, que el año pasado y los otros años, pero principalmente el año pasado, no teníamos una crisis de actividad, teníamos una crisis de pérdida de rentabilidad en las pequeñas y medianas empresas. Pasa distinto en las grandes empresas, y ojo, no estoy hablando mal contra las grandes empresas, sino estoy detallando una situación. Las grandes empresas tienen una posibilidad de protección y sobreprotección. De hecho, nuestros proveedores, las grandes empresas, en diciembre se sobreprotegieron con $1 de 2.000, y luego comenzaron con promociones, no con baja en precio. Recién ahora comienzan a tener baja en precio, claro, y comenzamos a competir y empezamos a tener precios diferenciados. Pero bueno, son situaciones que se fueron dando de mucho tiempo, de un desgaste muy, muy pronunciado, y esperemos que esta situación incipiente que se va dando, atraída también o traccionada por los grandes rubros que son el campo, a pesar de la baja que tiene de los commodities a nivel internacional, pero el campo tiene una situación distinta con relación al año pasado, inclusive por la misma sequía, la energía, la minería, son todos procesos, estos rubros que traccionan también a la microeconomía, ¿no? Bien. Repaso nada más los números del último informe de Camel, que no tiene que ver estrictamente con Navidad, que era entonces caída de 1,7% interanual en noviembre de las ventas minoristas, pero cuando hacías la comparación intermensual, mes contra mes, había ahí una subida de 3,9%, marca un poco lo que estamos diciendo, ¿no? En la película estamos complicados, en la foto a veces mejor, a veces peor, pero todavía mucho trabajo por delante.
Sí, aparte nosotros no es que no prestemos atención al interanual, pero sí prestamos bastante más atención al intermensual, que es un poco la realidad de la economía real, vaya la redundancia, del mes a mes, ¿no? De lo que se va generando. Estamos hablando en este segundo semestre, en este año, pero principalmente en este segundo semestre, que se viene recuperando muy tímidamente, pero con ventas reales, digamos, ¿no? Sin inyecciones, con situaciones reales, con créditos reales del consumo de los bancos privados, de los bancos públicos principalmente, que se van dando, y eso es real, y bueno, está bien de ese lugar. Esto no quita que la situación es complicada todavía, y muchos sectores dentro de los mismos sectores, rubros específicos, que están en una situación complicada por distintas razones, cosa que nosotros como empresarios pymes vamos a tener que cambiar seguramente nuestra performance de producción, nuestra performance de cómo vender, de cómo comprar rápidamente. Nosotros veníamos de mucho tiempo de vender y comprar rápidamente y estoquearnos. Sí. Y este año va a ser distinto, hay que, según el rubro y según el sector, y según el rubro, vamos a tener que visualizar de otra forma, vamos a tener que estar más informados rápidamente y tomar definiciones distintas a las que veníamos. Algunos dicen, Alfredo, déjame preguntarte esto, ¿no? En la famosa ecuación de P por Q, ¿no? De precio versus cantidad. Sí. Algunos dicen quizás arranca un momento donde hay que vender más barato, más volumen, en vez de ajustar solamente por el stock y el volumen. ¿Estás de acuerdo? Sí, en muchos casos se van a dar, en otros casos no se pueden dar. También tiene que ver mucho la distancia que uno está. No es lo mismo mi negocio a 1000 kilómetros de Buenos Aires, que es donde tengo mi fábrica, que el que tiene la fábrica del mismo mueble en Capital, en el AMBA, digamos, ¿no? Porque las posibilidades es otra. Pero por supuesto de acuerdo a la asimetría que tengan en cada lugar, vamos a tener que adaptarnos rápidamente. Es un momento distinto de competencia, inclusive con una competencia desleal, que es la misma venta minorista, la microeconomía argentina, que el 50% está en la informalidad, digamos. Bien. Importante entonces lo que nos cuenta el presidente Kame. Te hago esta última porque yo creo, y siempre lo agradezco a lo largo creo que en todos los trimestres te hemos hecho una nota aquí en la mañana de CNN para saber dónde estábamos parados, y creo ya, sin temor a equivocarme, que la próxima vez que hablemos va a ser en 2025. Entonces, como presidente justamente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, ¿dirías que el balance de 2024, ahora que se nos esfuma de las manos, es más positivo que negativo o más negativo que positivo? No existe en Argentina, en el mundo, ¿no? En Argentina principalmente con relación si es blanco o negro. Es una situación distinta, con un ambiente de negocio distinto, con una posibilidad distinta también, y hay que seguir trabajando con esas posibilidades. Desde el lugar que estamos como entidad, debemos trabajar e interactuar con los gobiernos de una municipalidad, que va a ser muy importante, las provincias y por supuesto nación. Igual, perdón, pero me hiciste la del político en campaña, la del jugador de fútbol que pasa por la zona mixta. Sí, es que o sea, tampoco es tan difícil hacer un balance, o sea, la ves más negra que blanca o blanca que negra. No, Nacho, hay colegas que no la están pasando bien por distintas situaciones, internas y externas. Entonces uno tiene que ser respetuoso de nosotros. Somos la única entidad que somos multisectorial, ¿se entiende? Nosotros representamos desde la economía regional y la industria pyme y el comercio y servicio, que abarca muchos otros sectores. Entonces yo tengo que ser lo más ecuánime posible en esta configuración de la respuesta que te doy. Hay situaciones que el ambiente es distinto y hay posibilidades, como también hay posibilidades de que la pasemos o que la sigan pasando bastante complicada algunos sectores. Va a ser fundamental el trabajo que llevamos adelante entre todos. Te hablo del gobierno, las entidades y demás. Por supuesto que si vemos con un ambiente es totalmente distinto al año pasado, es mejor lo que estamos pasando hoy, por distintas circunstancias, pero bueno, también es incipiente poder pronunciarnos de qué puede llegar a pasar en este año. Lo que sí tenemos posibilidades siempre, y eso es muy bueno. Bien.
Bien, bien. Lo dice, insistimos y hemos charlado con él a lo largo de este 2024 que se va. Alfredo González, el presidente de la CAME, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, fue nuestra postura personal de, entre otros sectores, hablar mucho con el mundo de las pymes, con este motor tan relevante de nuestro país, para saber cómo andaban en marzo, en julio, ahora en noviembre, diciembre, y lo seguiremos haciendo. Alfredo, gracias, felicidades y será hasta la próxima. Gracias, Nacho, a vos y a todo el equipo, y gracias por permitirnos transmitir todo lo que se llevan adelante en la gremial empresaria, que cuesta muchísimo, pero con la ayuda de ustedes siempre se nos hace mucho más fácil. Que tengan un excelente año y bueno, espero esa comunicación el año que viene y que, claro que sí, pueda ser mejores noticias todavía. En 2025 nos hablamos. Felicidades, 12:30, vamos a actualizar noticias y enseguida nuestra última media horita de información.